Muy buenos días. Buenos días a los hermanos que siguen el aula ICB. Todavía no veo alguno conectado. Ya se van a conectar y se van a ir sumando. Mientras tanto, para aquellos que van a escuchar y oír, seguir esta clase de aula ICB, les decimos que estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Extraordinario material, y básicamente estamos viendo y probando con los argumentos históricos y una interpretación del símbolo de la profecía, que el libro de Apocalipsis tuvo un cumplimiento literal en la historia, lo tuvo ya, y que a esta perspectiva le llamamos preterismo, que viene del idioma latín, preter, que significa pasado, ¿no? Cumplimiento pasado. Muy bienvenidos a los hermanos que nos están acompañando en el aula, ¿sí? Miguel, Martín, Blanca, Marcelita, por ahí estaba dando vuelta algunos también que tuvo que moverse. Bien, bienvenida Silvia Pérez, bienvenida Susana, bienvenida Gloria. A ver a quién más veo por acá. Bueno, Marcelita va a estar interviniendo a través del Face, porque la verdad es que yo no alcanzo a leer, las preguntas y los comentarios, pero Marce, con total libertad, por favor, con una voz fuerte, nos transmitís los comentarios de los hermanos. Dentro de un ratito, cuando terminamos la introducción que hacemos habitualmente, una vez que ya se van subiendo a la clase varios más, te voy a pedir que me digas quiénes están saludando, si quieren mandar alguna pregunta o tienen alguna inquietud. ¿Vamos a orar? ¿Oramos? Mi Padre, te damos gracias, Señor, por la Escritura, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia infinita, Señor, derramada sobre tu pueblo. Gracias porque vos sacás a tu pueblo del atraso, de una comprensión que detuvo en el tiempo el desarrollo pleno de la Iglesia de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a movernos en la verdad presente, en la vida de Cristo a través de nosotros, en el poder de la vida del Cristo resucitado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repaso de Apocalipsis. No me vuelvan a decir que Apocalipsis significa correr el velo o revelaciones. Ya está, ya lo vimos reiteradas veces. El tema primario del libro es la revelación de la persona de Cristo, Cristo hoy, el Cristo de gloria, el Cristo resucitado, ¿sí? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Cómo opera en la era presente? ¿Cuáles son sus deseos de plenitud para su pueblo? Entonces ese es el mensaje principal. Cuando en Apocalipsis 19:10, uno de los libros claves, uno de los textos claves del libro, para interpretar el libro, para adquirir la llave, para interpretar el libro, dice que el espíritu de esta profecía es la revelación de Jesucristo. El texto te lo está diciendo todo. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Con qué propósito fue dado el libro de Apocalipsis? Fue dado para que nosotros conozcamos en una experiencia personal la persona de Cristo Jesús. ¿Se entendió? Ese es el mensaje primario. ¿Cuál es el mensaje secundario del libro? El mensaje secundario del libro es ver la migración de los tiempos en Dios. Cómo Dios trató con un pueblo que era su pueblo terrenal, el pueblo de Israel, el pueblo judío, durante un tiempo, hasta que ese pueblo, a causa del rechazo que tuvo del mensaje de Dios, hoy lo vamos a ver,
del rechazo que tuvo del mensaje de Dios, fue juzgado. Fue determinantemente juzgado. Y esto sucedió, según la historia, según el relato y la coincidencia de varios historiadores, por ejemplo Flavio Josefo, por ejemplo Tácito, por ejemplo otros historiadores romanos, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido, ¿sí? Luego en el año 73, cuando el último reducto hebreo, que fue en el desierto de Judea, un lugar que hoy tiene gran valor para el Estado de Israel, ¿sí? En aquel lugar que se llama Masada, ahí sobre la roca de Masada, que era una antigua fortaleza de los tiempos de Jesús. Sobre ese lugar, hoy el ejército israelí jura la bandera, como nosotros lo hacemos también en nuestra nación, ¿no? En diferentes lugares. Pero el cuerpo de ejército israelí sube al monte de Masada y en ese lugar hace un juramento. ¿Qué pasó? En el año 73, ahí en esa roca, luego de muchos meses de sitio, porque era un lugar inexpugnable, era una roca en el desierto donde la fortaleza estaba arriba, los romanos no la podían, no podían llegar. Más de 300 soldados judíos, algunos sacerdotes también, fariseos en ese lugar, se habían recluido y el fin de ellos era no entregarse al dominio romano. Tito sitia el lugar y luego de meses de sitio de nuevo cae ese lugar. Pero el día que van a ingresar los romanos, estoy hablando de Masada ahora, del cierre del juicio de Dios. Ese día, cuando los romanos por la mañana iban a asaltar los muros, ¿sí? Esto ha sido motivo de películas en el cine, todo, ¿no? Cuando el general Tito iba a asaltar los muros de Masada, se encontraron, cuando entraron los primeros romanos a la fortaleza, que la noche anterior todos los hebreos en ese lugar se suicidaron. Decidieron quitarse la vida en lugar de ser dominado por los romanos, ¿sí? En ese lugar, hoy el ejército israelí jura la bandera. Hecho, dato histórico, con repercusiones presentes. Entonces la historia no se puede negar. Y a partir de ese momento vino la expatriación más grande que los judíos sufrieron en la tierra. La persecución, la calamidad más grande que los hebreos sufrieron en la tierra. Fueron esparcidos de tal manera que hasta perdieron su identidad de tribus, ¿sí? Se fue diluyendo, se fueron a diversas regiones del mundo, ¿sí? Y se fueron diluyendo, se fueron mezclando, ¿sí? Las tribus, ellos se saben hebreos, pero no a qué tribu pertenecen en el día de hoy. ¿Se entiende? Dato histórico. Bien, ¿y qué vemos entonces en el mensaje secundario del libro de Apocalipsis? Lo que vemos es, tengo a Martín que me está alcanzando unos mates acá, así que perdón la desprolijidad de que me muevo en la cámara. Dijimos, mensaje secundario, la transición en el libro de Apocalipsis, la transición de que del trato de la nación de Dios con la nación hebrea al trato de Dios con un Israel espiritual, ¿sí? Que es descendiente de Abraham según la fe, no según la carne, que se llama la Iglesia de Cristo, ¿sí? Y lo vamos a ver cuando a partir del capítulo 19 llegue la proclama del ángel diciendo: han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Por qué las bodas del Cordero de Dios? Porque a través de la figura del matrimonio vemos cómo, según Jeremías capítulo 3, versos 7, 8 y 9,
Dios repudia a la esposa de Dios en el antiguo pacto y asume un nuevo pacto, ¿sí?, con una nueva esposa que vemos en el capítulo 21, descender del cielo, ataviada para su esposo, que es la esposa del Cordero de Dios, la esposa de Cristo. En la Biblia sabemos claramente que la esposa de Cristo es la iglesia. Entonces vemos cómo en el programa de Dios, en una sana interpretación del libro de Apocalipsis, el programa del antiguo pacto es reemplazado por el nuevo pacto. El programa de la ley es reemplazado por el programa de la gracia. Israel es reemplazado, y acuérdese esta expresión, reemplazado. Aunque todavía hay raíces, ¿sí? Porque para que un hebreo de aquel tiempo se salve, experimentara el reino, ¿qué tenía que hacer? Recibir a Cristo. O sea, lo mismo que para cualquier otra persona en la tierra. ¿Ok? Entonces, el reemplazo de la nación de Israel por la iglesia de Cristo. ¿Entendemos? Bienvenida, Carmen. Veo a Raquel, no sé qué más, Marce. No, ya le nombró Raquel, Susana Moyano, Ajá. Gloria y Silvia Pérez. Bien. Y Odalis Moragues. A ver si sos familiar mío, decime si tenemos alguna relación, si vos sabés. Así que, entonces, lo que vemos en el libro del Apocalipsis son estos dos propósitos. El propósito primario, que es la revelación de la persona de Cristo, y un propósito secundario, que es la migración en los tiempos del trato de Dios con la nación de Israel a el trato de Dios con la nación de la iglesia, con la iglesia, esta nación espiritual. ¿Ok? Bien. ¿Y qué fuimos viendo en el transcurrir del tiempo? Por ejemplo, la semana pasada, ¿alguien se acuerda que vimos? Capítulo 13, dijimos ahí la bestia. ¿Ah? ¿Nadie está familiarizado con el término? ¿Qué dijimos que era la bestia? Antes de decir qué es la bestia, vamos a explicar algo. Y para empezar, era un sistema político en aquel momento. Sí, un sistema político, porque aparecen en el capítulo 13 dos bestias. La bestia y la rebestia. Aparecen dos bestias ahí. Y perfecto, un sistema político. Un sistema político perverso y corrupto, podríamos llamarle el reino de la tierra. ¿Cuál era en ese momento? El Imperio Romano. El Imperio Romano. Y dice que hay una segunda bestia que toma la autoridad de la primera, o sea, del Imperio Romano. Y esa segunda bestia ya no es un sistema, es una persona. Que es justamente el rey de aquel sistema. Quien tiene autoridad, la máxima autoridad en el sistema, que el nombre de él era Nerón. Y lo famoso del libro de Apocalipsis, y tan manoseado especialmente por la postura futurista de la Iglesia, de que todas estas cosas van a suceder en el futuro, como el tema del número y la marca de la bestia, el 666, que básicamente es un código. Básicamente es un código. ¿Para qué un código? Un código para señalar claramente quién es la segunda bestia. La segunda bestia es Nerón César Augusto. ¿Por qué? Porque cuando asignamos a cada una de las letras en el idioma hebreo de este nombre un número, la suma de cada letra, ¿sí?, porque esto era algo que se hacía entre los hebreos, se transformaban las palabras en códigos, ¿sí? La suma del valor, de acuerdo a la posición en el alfabeto hebreo, entre las 22 letras hebreas, la suma del Nerón César Augusto, ¿sí?, da 666.
Entonces, el que lee entienda, cuando dice en el capítulo 13, el que lee entienda, está diciendo, los invito a interpretar el símbolo. Y acerca del estilo de escritura de Apocalipsis, porque hoy decimos Apocalipsis, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? Y eso que usted ya tiene instrucción, pero... Revelación, Futuro. Otra cosa que se nos viene a la mente es destrucción. Otra cosa que se nos viene a la mente, el fin del mundo. Todas estas cosas que... ¿Por qué? Porque la cultura, la religión, Hollywood y sus expresiones, la literatura moderna, interpreta Apocalipsis como algo totalmente... Como un futuro catastrófico, exactamente. Sin embargo, no es ese el significado de Apocalipsis. Y más pensando de que esto ya tuvo un cumplimiento. Bien. Entonces piérdanle el temor a esto de la bestia. Alguien me hizo una pregunta, y esto lo hago por necesidad de que entendamos conceptualmente las verdades que van brotando y la repercusión que tiene sobre nosotros. Porque alguien dice, pero si ya se cumplió, entonces ya está, ya no va. En un sentido sí, ya se cumplió, está. Pero a lo largo de la historia del hombre, y esto es la interpretación de la escuela historicista, ¿sí?, que en esto le vamos a dar la derecha, digamos. A lo largo de la historia se han levantado sistemas, ¿sí?, que representan ese poder bestial, casi demoníaco, que se opone al conocimiento de Cristo. Y se han levantado personas con características similares a las de la segunda bestia, o sea, similares a Nerón. Quiero hacer una aplicación. Por ejemplo, sí. Podríamos citar la Edad Media en Francia, cuando fue abolida la palabra y puesta en su lugar otras cuestiones. Sí. En Francia, en España, Alemania. Siglo XVII, en Alemania antes, en el corazón de Europa, en Austria, en toda esa zona, comienza en el 1400 con la ejecución de John Huss, por ejemplo, por denunciar determinadas cuestiones en el seno de la iglesia, una iglesia que en una parte representaba, pero en otra estaba vacía de espiritualidad. Luego la reforma, luego la persecución de aquellos que tenían una Biblia en su propio idioma. Esto fue muy severo, especialmente en España. Había una persecución a lo largo de la historia de la iglesia, pero nunca la llama se apagó, nunca. Sino cuando hubo más persecución, y esta fue la aplicación de la semana pasada, cuando hubo más persecución sobre la iglesia, ¿qué sucedió? La iglesia se limpió de todo aquel contrapeso de aquellos que vienen a la iglesia a buscar las bendiciones, no a buscar a quien los bendice, que vienen a la iglesia a hacer una operación comercial con Dios. O sea, yo voy, Señor, pero acordate, vos cuidame, vos, si no, vienen a hacer un negocio con Dios. No. Sí, yo creo que más que negocio, inconscientemente todos llegamos creyendo que nos va a solucionar aquellos problemas con los que venimos arrastrando, y no entendemos que tenemos que ir por una calidad de vida y una relación con Dios que nos va a llevar a solucionar seguramente todo. Y una vez que entramos por las necesidades que nosotros tenemos, por nuestro propio ombligo, descubrimos que aquel Salvador que dio su vida en la cruz del Calvario como un cordero,
Es el león que rige con vara de hierro el universo. Esto no va a pasar, esto ya pasa. ¿Sí? El reino eterno de Cristo, que en muchos lugares se dice, hay que trabajar por el establecimiento del reino. Vos no podés hacer nada por el reino de Dios para establecer. El reino de Dios ya fue establecido. Vos lo que podés hacer es manifestar lo que ya fue establecido. No podés establecer. ¿Qué vas a establecer? ¿Vos vas a establecer? Cristo lo estableció. Pero la soberbia y el orgullo humano cree que Dios necesita de nosotros. Y Dios no necesita de nosotros. Dios desea una relación de amor con nosotros. Claro, pero no somos imprescindibles. Nosotros necesitamos a Dios. A ver, si vos crees o no crees, ¿le afecta en algo a Dios? Si vos te comprometés o no te comprometés, ¿le afecta en algo a Dios? ¿A quién afecta? A nosotros mismos. Entonces, ¿vieron cómo se va moviendo la estructura pensante? Porque el reino de Dios y la guerra del Espíritu es acá adentro. Amén. Es por una metanoia, por una mentalidad nueva. Yo lo celebro a ustedes. Ahora, digo, esta mentalidad nueva que opera por el Espíritu y la palabra en nosotros, tiene que ser operativa. ¿Qué nos urge? Que sea operativa. Es como que estamos dando a luz, una experiencia que no he tenido ni puedo tener. Estamos dando a luz algo desde nosotros. ¿Y qué es lo que estamos dando a luz? Al Cristo presente. Es como que hay un parto adentro de nuestro capítulo 12. Y ahí está la lucha, ahí está la guerra. Para dar a luz en nuestra vida el carácter de Cristo, las obras de Cristo, las palabras de Cristo, el reino de Dios. Decirle que tenés al lado, bienvenido al reino de Dios. Bienvenido al reino. Por eso dice Apocalipsis 1:6, dice, al que nos amó y nos lavó por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por eso 18, 19 de Apocalipsis, aparece Jesús viniendo, esto es símbolo, aparece Jesús viniendo con un tatuaje. O sea, esto es para los que no les gustan los tatuajes. Ay, qué problema que nos vamos a meter. Con un tatuaje. ¿Por qué el antiguo pacto prohibía los tatuajes? ¿Alguien sabe? Porque por lo general eran tatuajes rituales, alguna deidad o divinidad. Sí. Entonces nosotros lo vemos traspolado en nuestro día presente con un tatuaje, qué sé yo, de un dragón, del gauchito Gil, de otras cuestiones, de algún santo. Por eso en el antiguo pacto prohibía los tatuajes. En el nuevo pacto aparece Jesús con un tatuaje. ¿Cómo? Sí, dice que en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, todo esto es figura, es lenguaje, es figura del lenguaje, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿quién es Él? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no va a ser el Rey de Reyes, Él es el Rey de Reyes. Él estableció el reino, Él es el fundamento del reino, Él es la esencia del reino, y el que está en Cristo está en su reino. Entonces, desarrollemos una mirada, una fe madura. Desarrollemos una fe madura. Quería catar, a mí me gusta la imagen de Pablo, siendo quien fue Pablo, en su ministerio, marcando siempre, no es que ya lo haya alcanzado, esa perspectiva de seguir conociéndolo y de seguir buscando esa relación con Él. Es maravilloso. No puedo entrar en el texto, cómo lamento no poder entrar en el texto todavía. Es maravilloso eso, entender que Él buscaba eso que tenemos que buscar hoy, el conocimiento. Cómo lamento no poder entrar en el texto, pero
estas cosas son trascendentes. Regálenme unos minutitos, después vamos a ir más rápido en el tema. Que la vida eterna consiste en el conocimiento de Él. No consiste en nada más. Cuando la Biblia habla de salvación, no está hablando solo de vida después de la experiencia muy humana de la muerte. Está hablando de vida plena hoy. Está hablando de una vida del conocimiento de Cristo. Y ese conocimiento de Cristo ya fue soltado sobre nosotros en el Espíritu Santo. Y ahora es como el minero que se le da el título de propiedad de una montaña, donde sabe que hay vetas de oro en ese lugar. Ahora es trabajo nuestro la extracción del oro. Tenemos el título de propiedad, la habilitación es nuestro, pero no va a poder ser apropiado y utilizado hasta que no hagamos el trabajo extractivo de aquello. ¿Se entiende? Entonces, mi hermano, ¿para qué estamos en esta vida? Para llenarme del conocimiento de Él, porque el conocimiento de Él es verdadero capital del Espíritu. ¿Me entiende? Y la vida espiritual significa una vida de conocimiento de Él. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien. Y si tenemos que ubicar en el tiempo el cumplimiento de Apocalipsis, lo ubicamos en el año 70 después de Cristo. En el escenario de la guerra de Roma contra los judíos, ¿sí? El sitio y la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito, ¿sí? Y la persecución de los cristianos por parte de Nerón en todo el imperio. Ahí tenemos el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros no adherimos a la interpretación más común en la Iglesia, que dice que la fecha en que fue escrito el libro de Apocalipsis fue durante el gobierno de Diocleciano, en el año 100. ¿Sí? Diocleciano fue otro emperador con rasgos similares al de Nerón, tanto que los que escribieron la historia de Diocleciano le llamaban el Nerón redivivo, o sea, como que resucitó, ¿sí? Y se encarnó en Diocleciano, porque hacía las mismas cosas que Nerón. O sea, ahí tenemos cómo podemos aplicar el concepto historicista, que a pesar de que la segunda bestia era estrictamente una persona, hay rebotes y reminiscencias en la historia de persecuciones y gente que persiguió tanto al pueblo judío como al pueblo cristiano, ¿sí? Que intentó perseguir y detener todo avivamiento que hubo en la tierra, ¿se entiende? Desde la fuerza del Estado, por lo general. Bueno, entonces, no adherimos a esa fecha de escritura cercana al año 100. Adherimos a una fecha más temprana, a la contemporaneidad del gobierno de Nerón, al año 66, 67, fue cuando Juan escribió, ¿sí?, el libro de Apocalipsis. Porque si no, no sería profecía, no estaría hablando de eventos a venir, ¿me explico? Estaría hablando de lo que ya pasó, en forma de código. No tiene sentido el diario del lunes, ¿sí? Cuando algunos de la era patrística dicen que
de los padres de la iglesia, significa. Dicen que Juan escribió cerca del año 100, muy posiblemente, especialmente los primeros que fecharon así, que es de una edad muy temprana de la iglesia, del siglo II y III, muy posiblemente se referían a 100 años no después de Cristo, porque en aquel tiempo no se contaban los años en antes y después de Cristo. Se referían a 100 años del Imperio Romano. El Imperio Romano fue fundado en el año 27 antes de Cristo. ¿Sí? Y 100 años nos acercan al año 67. ¿Ok? ¿Sí? 66, 67. Y da la fecha exacta que sostenemos fue escrito el libro de Apocalipsis. Bien. Entonces en el capítulo 13 hice varias menciones ahí de las 2 bestias y demás. Capítulo 14, luego de las 2 bestias, recuerden, hay una progresión de juicios. ¿Recuerdan la visión en el cielo 5 y 6? Hay un libro sellado, y esta palabra es importante, sellado que nadie es digno de abrir, hasta que aparece el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado que fue hallado digno de abrir, y el universo explota en adoración y abre los sellos. Pero en el capítulo siguiente, alguno dirá, abre las bendiciones y las revelaciones de Dios. No, lo que abre son los juicios de Dios. ¿Y sobre qué? Sobre la tierra. Entiéndase la tierra en un concepto de la tierra prometida, a donde estaba asentado Israel. Entiéndase la tierra en el concepto de el mundo conocido, como es el término en griego para el idioma original, ahí para mundo. El mundo conocido, que ¿qué era el mundo conocido en aquel tiempo? El Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, comienzan los juicios, los 7 sellos. Y el 7º sello desata 7 trompetas. ¿Qué son las trompetas? 7 juicios más. Y la 7ª trompeta, ¿qué desata? A lo que viene ahora. Las 7 copas. Diga conmigo las 7 copas. ¿Qué son? Si los sellos son juicios, las trompetas son juicios. ¿Qué son las 7 copas? Juicios. ¿Sobre quién? ¿Sobre quiénes? Sobre la nación hebrea y sobre las bestias, ¿sí? Y quienes han mercadeado con relaciones con las bestias. Ese versículo me interesa mucho. Capítulo 14. ¿Lo vamos a leer? ¿Sí? ¿Y las bestias que vendrían a ser? Todo el blasfemo contra... Gracias por preguntar. Las bestias vienen a ser todo el blasfemo contra Dios mismo. Toda la oposición, digamos. Todo lo que se opone al reino. Miren, Claro. explicamos hace un ratito, y lo vuelvo a decir, gracias por preguntar, porque así como Martín, puede haber otras personas que tienen que repensar lo que decimos. Lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema en repetir. Las 2 bestias representan, 1, el sistema político mundial, el dominio de Roma y las formas de Roma. 2, quien preside a ese sistema político, ¿sí? ¿Que quién era? Nerón César. Y esas son las 2 bestias del capítulo 13 que estudiamos la semana pasada. Para que ustedes amplíen, ¿sí?, el estudio, vayan a Aula ICB, en mi página de Facebook, busquen la del domingo anterior, que creo que fue 29 de agosto o 28 de agosto, que se llama justamente El Persecutor, o El Perseguidor, perdón. Pero creo que está así como el persecutor. El Persecutor fue el título, porque es latín, pero es El Perseguidor, perdón si puse en latín el Perseguidor. Bien, hoy vamos a titular el texto para entender de qué trata el capítulo 14
con un título que no aparece en el texto, pero que sí es la explicación a todo lo que va a venir en el capítulo 14, que es el día de la venganza de Dios. Pero la venganza no es buena para nosotros. Pero el reino de Dios se asienta sobre justicia. ¿O no? Tanto así que había una legislación en el Antiguo Testamento. Y esto lo voy a usar como línea de argumento. Que era la legislación del vengador de la sangre. ¿Qué era el vengador de la sangre? Si alguien mataba a un pariente, el próximo inmediato tenía el derecho de buscar al homicida y matarlo. Y había todo un sistema legal de soporte para aquello. Porque no era que podía buscarlo y liquidarlo. Había lugares donde no podía ir el vengador de la sangre. Había lugares, ustedes se remontarán al libro de Josué, había lugares que se llamaban ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio eran los lugares en donde había un estado de gracia para el homicida. Mientras estuviera ahí adentro, el vengador de la sangre no tenía derecho a entrarle y quitarle la vida. ¿Sí? Esto es figura de la gracia. Luego, por supuesto, los lugares sagrados, el templo. No se podía matar adentro del templo. La última gran matanza a los judíos en Jerusalén fue adentro del templo. No se podía matar. Ese 6 de septiembre del año 70 corrió sangre hebrea en ese lugar. Pero bueno, no se podía matar. Entonces había toda una forma para la venganza. ¿Se entiende? Había toda una forma. Pero el Señor dice en el Nuevo Testamento que nosotros no tenemos que tomar venganza de nada. ¿Por qué? Porque no dice es mala la venganza. ¿Qué dice? Mía es. Mía es. O sea, que el único con derecho a manifestar la justicia, ¿quién es? Nosotros tenemos un nivel de injusticia imperfecto, lo sabemos, ¿no? Pero el único con derecho absoluto de manifestar justicia es Cristo. ¿Está? Nosotros tenemos un nivel de justicia que es imperfecta. La justicia de Dios es perfecta. Entonces, no puede ser ninguna medida, esto es para la ley del hombre, en modo de venganza. Y yo celebro que esto fue cambiando a lo largo de los años. Ninguna persona que pierde su libertad o lo paga en venganza, sino que paga su deuda, ¿sí?, sobre una cuestión de la capacidad de reflexionar para mover su estructura pensante y salir regenerado, reacondicionado, vamos a decir, en libertad. ¿Es así o no? Así es. Ese debiera ser el pensamiento gobernante. ¿Me explico? Pero bueno, hace falta una mente de reino para comprender esto. ¿Quién escribe abogado y juez tenemos en Cristo Jesús? Juan. También. Juan. Si alguno ha pecado, Juan 2.1. Tenemos a Jesús, nuestro abogado. Y la expresión abogado ahí es interesante. Porque es, ahí en el griego de primera de Juan 2.1, es paracletos, que es usado del Padre
en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3, que dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Consolación ahí es paraclesis o paracletos. Y es usado del Espíritu Santo, cuando en Juan capítulo 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro paracletos, otro ayudador, alguien que viene y se pone al lado para salir. Eso es Jesús. Entonces toda la Trinidad es nuestro paracletos, nuestro ayudador para salir. ¿Se entiende? Bien, bueno, habrá que fundamentar filosófica y teóricamente el tema y hay que escribirlo, porque no es en vano que el Señor nos haya guiado a un ministerio carcelario también, hay que escribirlo. Bueno, seguimos. Alguien que me haga acordar. Capítulo 14 de Apocalipsis. Yo siento por aquellos que les gusta escuchar 3 cosas y darse vuelta y seguir con sus quehaceres diarios. Pero es un cambio de mentalidad el reino de Dios. Perdón por aquellos que se alimentan voy a hacer propaganda, que se alimentan parados en una hamburguesería. Perdón, cuando tienen de meollo y de grosura ha saciado mi alma de lo mejor para poder consumir, comer, alimentarse el espíritu y alimentar nuestra mentalidad. Bienvenido, Juan. Bien. O sea, acostumbrémonos a profundizar. Diga lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Cuando en Primera de Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu, que cosa que ojo no vio, ni Dios yo, ni han subido en corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que lo aman, pero el Espíritu nos las reveló a nosotros, ¿sí? Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿O quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Porque aún lo profundo de Dios, nos es dado a conocer por su Espíritu. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, medio una versión criolla que yo hice, pero es lo que dice. Entonces no te acostumbres a lo superficial. Yo quiero que me den 2 consejos y me quiero dar vuelta y quiero seguir con esto. Hermano, hay que cambiar la estructura pensante. Con 2 consejos, otro está pensando por vos. ¿Me entendés? ¿Vos le darías la cabeza para que otro piense por vos? Personalmente es algo que me incomoda mucho. ¿Cuánto tiene que cambiar nuestra querida iglesia evangélica? No le des la cabeza para que otro piense por vos. Pedirle los fundamentos para vos desarrollar el pensamiento del reino. ¿Ok? Padre. Ay. Tengo una conversación interna en este momento, pero no, la voy a dejar ahí. Apocalipsis capítulo 14. El día de la venganza, el juicio de la venganza de la sangre. Nosotros vimos capítulos anteriores que debajo del altar las almas de los mártires decían: ¿hasta cuándo, Señor? Buenísimo por leer. ¿Hasta cuándo, Señor, esperaremos? ¿Hasta cuándo no nos vengarás? Las almas de las víctimas, los mártires, estaban clamando. Recuerden que cuando yo hablo de víctimas, no hablo de gente que fue vulnerada en sus derechos solamente. Estoy hablando de gente a la que se le mató la familia por la fe. Estoy hablando de gente a la que vieron morir a sus hijos en el circo romano. Estoy hablando de gente que
su esposa y sus hijas eran prendidas fuego en antorchas para iluminar rutas y plazas. Entonces, magnifiquemos cuando hablamos de persecución a qué nivel y por qué no hubo antes ni la habrá, dice Jesús, una tribulación así. Magnifiquemos. Esto para los que están esperando la tribulación todavía. Magnifiquemos. Entonces, las almas diciendo, ¿hasta cuándo esperaremos, Señor? ¿Cuándo vengarás nuestra sangre? Bueno, acá tenés para que, para que veas. Apocalipsis 14. Y esta visión inicial, los primeros versos, lo que vamos a ver del 1 al 5 es el remanente fiel, ¿viste? El remanente fiel. Y vamos a ver una escena como la que vio el profeta en el monte. Mientras Eliseo veía que un ejército había cercado el monte para apresarlo, y él oraba, y Giesi viene, su sirviente viene y le dice, Señor, que nos vienen a destruir. Y él dice, Padre, ábrele los ojos a este para que vea, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ve huestes celestiales, ¿no? En el monte. Estamos hablando del libro de Reyes, ¿sí? Bueno, remóntense a esa escena, porque lo que vamos a ver es el remanente fiel de Dios. Ahora ya no huestes angelicales, ahora vemos el remanente del reino, ¿sí? Los fieles del reino, tomados de entre la nación judía, en aquel momento, antes que se ejecute el juicio, en un lugar específico. Observen, por favor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, los que vimos en los capítulos anteriores, que quiénes eran, 12.000 hebreos de cada una de las tribus, 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esto es el choque de los reinos. ¿Por qué el choque de los reinos? Los otros, ¿qué nombre? Y esta es una clave de interpretación también, porque en el capítulo 13 cuando termina, y es número de hombre y el número es 666. El número de bestia es número de hombre y el número es 666. El 666 puesto en la frente o en la palma de la mano, en el reverso de la mano, ¿sí? No era un número, dijimos nosotros que representa un nombre, era un nombre. Y acá cuando habla de los 144.000 que fueron sellados por el ángel en capítulos anteriores, dice que ¿qué tienen? ¿Un número en la mano? Un nombre. Entonces el número ese también es un nombre. Ese número corresponde a un nombre. Por eso dice es número de hombre. ¿A una pertenencia? El sello determina pertenencia, pero básicamente acá entendemos que ese sello es un nombre. Acá mismo lo dice que los 144.000 están sellados con el nombre de su Dios. ¿Está? Entonces el sello de los contrarios, ¿qué tienen? ¿Un número? El nombre de la autoridad que sigue. Tiene un número que representa uno. Y esto es la lógica de toda la Escritura. El rey de la tierra y el rey del cielo, que viene a establecer su poder en la tierra. ¿Está claro? Diga bien. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar a tirar bombas. Bueno, hay mucha información toda junta, no sé si darla hoy. Bueno, vamos a hacer que sí.
el remanente fiel. Entonces, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban el arpa y cantaban un cántico nuevo. Escuchá, por favor, escuchá el cántico nuevo. Algo que no había sido revelado aún. Los 144.000 que estaban en el monte. Monte es figura de reino. ¿Sí? En la Biblia, monte es figura de reino, no lo puedo explicar ahora, me llevaría mucho tiempo, pero monte es figura de reino. La piedra cortada no con mano vino a ser un monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, al final. Creo que 52 o 56, no sé. Vino a ser un monte que llenó toda la tierra. ¿Qué significa? Que Cristo, la piedra cortada no con mano, fue el reino que llenó toda la tierra. Entonces, monte en la Biblia implica reino. Acuérdense, Hebreos capítulo 12. Monte Sinaí, monte Sión. Monte terrenal, monte espiritual. Este es el monte espiritual de Dios. Bien, entonces dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y el cántico, un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué es la tierra, dijimos? ¿La tierra qué? ¿Y estos 144.000 qué nacionalidad eran? ¿Entiende? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Diga, un remanente fiel. Siempre Dios tiene un remanente. Alguno de ustedes estará pensando, pero esta mentalidad, esta perspectiva, no es de la mayoría de la iglesia. Pregunto, ¿tiene fundamento o no tiene fundamento? ¿Y sí? ¿Cuándo? Porque la mayoría cree de una manera, la mayoría tiene razón. Yo tomo el ejemplo, esa lucha entre los apóstoles con Pablo, apóstoles caminando al lado de Jesús. Pablo no lo vio en su vida y sin embargo llegó a un nivel de conocimiento del Cristo que no sé si lo alcanzaron los que caminaron a su lado. Porque eso era para él y para los otros otra cosa. Pero a lo que digo es, yo tengo un gran amigo que él dice que esto se llama la masificación de la ignorancia. Tristemente, la oscuridad gobierna un segmento amplio de la mentalidad de la iglesia y por eso el retraso de la iglesia, que está para ser agente de manifestación del reino de Dios y que hoy está en otra cosa. ¿Sí? Pero hay un remanente, diga conmigo. Siempre habrá un remanente. Estoy aplicando antes de la aplicación. Cierto que este es el tiempo de interpretación. Siempre en el libro de Apocalipsis, para aquellos que nos están siguiendo ahora, hacemos un tiempo de interpretación, un tiempo de aplicación. Pero bien vale el paréntesis dado ahora. Los que están pensando... me cuesta entender. A otros que me dicen después de clases como esta, me duele la cabeza. Claro. ¿Por qué le duele la cabeza, hermano? Porque hay estructuras que se están cambiando. ¿Me sigue? Y estamos probando que esas estructuras son las estructuras que van a ser resistentes y operativas para la manifestación del reino de Dios en su vida. O de la vida de Cristo, si usted lo quiere decir, es lo mismo. Sigo. Diga, hay un remanente.
el remanente fiel es lo que vemos del capítulo 1, verso 1 al 5. Verso 6, aparece ahí cómo se constituyó el remanente fiel, a través de la proclama de algo, no es haciendo, sino a través de la proclama de algo que se llama evangelio. Diga evangelio. Y este evangelio, dice el texto acá, es el evangelio eterno, ¿sí? Este evangelio es el evangelio eterno, o sea, toda la eternidad, ¿sí?, se abre paso a partir de la obra de Cristo y la proclama de los efectos de esa obra de Cristo. Diga evangelio eterno, los resultados del evangelio eterno. Verso 6, lo vemos del 6 al 8 a esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Reverenciad es la idea de temer ahí. No es miedo, sino reverenciad. Como dice el Salmo 2, el Salmo del Rey justamente. En el último texto, creo que es 11 o 12, dice: honrad al rey, no sea que se inflame de pronto su ira. Estamos frente a las copas de ira acá, ¿ok? Acá empiezan a desatarse las copas de ira. Honrad al rey, a los poderosos de la tierra les dice, honrad al rey. Bien, ¿de qué rey está hablando? De Cristo, el rey de todo, ¿sí? Habría que tener presente el Salmo 2, para los que lo tienen presente, los otros, tarea en la casa, léanlo, está hablando de Cristo. Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Yo he puesto a mi hijo sobre el monte Sión, o sea, es Cristo. Los resultados de la proclama de ese evangelio eterno, dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. O sea, ¿qué se desata sobre la tierra? El juicio. Ya vienen los sellos, ya pasaron. Ya vienen las trompetas, ya pasaron. Ahora vienen las copas de ira, están por suceder. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Diga dualidad. Babilonia. Babilonia es un nombre espiritual, fundada por Nimrod. Ahí habría que leer su origen desde su nombre original, Babel, ¿sí? Luego llega hasta los medopersas bajo el nombre Babilonia, una ciudad que dominó el mundo, una ciudad que también fue el origen de la corrupción espiritual. Yo ahora no hablo de la corrupción de los gobiernos de la tierra, sino de la corrupción espiritual. Ahí estaba el culto al ejército del cielo. ¿Recuerda usted cuando Nimrod va a traer el plan de edificar una torre, ¿sí?, en Babel? Dice: hagámonos un nombre y lleguemos al cielo. La idea no es llegar al cielo subiendo así, subiendo sus escalones, sino que era el centro de adoración de toda cuestión espirituosa, ese Babel. Bueno, diga dualidad. Una doble interpretación. Dice gran ciudad. Y acá hay dos ciudades que encajan con la descripción de Babilonia. Número uno, el centro del poder mundial, Roma.
Número 2, por su estado de corrupción espiritual. Vuelvo a decir, número 2, por su estado de corrupción espiritual, Jerusalén, en ese momento. ¿Se entiende? Ya en los tiempos de Jesús, esa corrupción espiritual estaba presente. En el Evangelio de Juan hay dos relatos. Uno de un homicidio cometido adentro del templo. Yo dije que el templo era un lugar santo. En los tiempos de Jesús agarrando el diario, enterándose de las noticias de Jerusalén, él está hablando y diciendo, como tal situación de aquellos que mataron entre el altar y el atrio, dice, ellos perecerán. ¿O piensan ustedes que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé, les cayó la torre por qué motivo? Y se vuelve a la multitud, usando estas dos noticias de desastres, de violencia, no sé si les suena a algún diario de hoy, se da vuelta a la multitud y le dice, de cierto les digo que igualmente que aquellos, si ustedes no se arrepienten, pereceréis igualmente. Muertos frente al altar o bajo la demolición de edificios. ¿Cuándo pasó eso? En la destrucción de Jerusalén. De cierto les digo que vosotros pereceréis igualmente si no os arrepentís. ¿A quién se lo decía? A la población de Jerusalén. La profecía bíblica es impecable. Tiene un diseño de relojería suizo. Es una obra de ingeniería alemana. No sé, es algo bien interpretada, extraordinariamente exacto. Si no tenemos formación, agarramos ese pasaje y le hacemos decir. Y sí, el apocalipsis que siempre nos creímos. El apocalipsis de la destrucción, de la miseria, del miedo. Los resultados del Evangelio eterno, la caída de la ciudad. ¿De qué ciudades, señores y señoras? Señoras y señores, perdón. ¿De qué ciudades? De aquellas que detentaban el poder político, sí, pero también de aquellas que detentaban lo espiritual corrompido. Cuando Jesús entró al corazón de la nación, Juan capítulo 2, al corazón espiritual de la nación hebrea, ¿qué hizo Jesús? ¿Tienen en presente el relato de Juan capítulo 2? Decilo. Nos empezó a rajar a todos. Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Pateó qué? Pateó violencia, todo, los trató de... ¿Cuándo lo vimos a Jesús así? ¿Y por qué? El celo de tu casa me consume. El corazón espiritual de la nación estaba ahí. Dios hecho carne estaba en Jesús. Y agarró la mesa de los cambistas y le metió una patada, le metió una patada y volaron las monedas por el aire por la corrupción que había ahí. Miren, les explico la corrupción por un instante, ¿sí? Una pequeña cosa, la cotidiana de la nación. Ellos le decían que había que adorar en Jerusalén porque en el interior más profundo del templo estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Porque ahí estaba el Arca de la Alianza y ahí se manifestaba Dios. Desde el año 586 a.C., ahí no había más nada.
porque los medopersas los babilónicos, se llevaron el arca y todos los utensilios. ¿Sí? Ahí no había más nada. O sea que cuando Herodes edifica ese templo, no pone el arca en ese lugar. La gloria de Dios no estaba en un lugar ritual. La gloria de Dios estaba en el corazón de un hombre en ese momento que se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Ok? Por eso en el mismo capítulo 2 dice, derribad este templo y yo en 3 días lo reedifico. En el mismo capítulo que patea las mesas. Vamos a suponer que vos eras un hebreo y que ibas a adorar a Jerusalén y llevabas tu ofrenda, un corderito. Lo habías criado, como dice la ley, y es la primera experiencia que llevas a tu nene de 10, 12 años con vos, que te pregunta todo. ¿Vieron que los chicos preguntan todo? Y ese corderito que criamos, papá, no lo podemos tener nosotros porque hay que matarlo. Y no, porque así hay que cumplir la ley, y así nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la espiritualidad y la nación, y así Dios cubre nuestros pecados. Y vos, hebreo, enseñándole a tu hijo en su primera experiencia de llevarlo al templo, y vos llegabas y te encontrabas con un señor vestido de lino, de barba así larga, de todo el formato hebreo. Y el Señor te decía, a ver, caballero, pase por favor por ahí, le van a revisar su corderito. Entonces el señor que revisaba el corderito decía, no, este tiene un defecto, track, no autorizado. ¿Cómo un defecto? Si lo criamos, mirá, era el mejor de todos, y teníamos como 20 opciones, trajimos el mejor que teníamos. ¿Cómo? No, fíjese que acá... Pero ¿y ahora qué hago? Yo me vengo desde Jericó, ya no llego a buscar de nuevo. Y le ofrecemos, mire, allá hay un corral, donde esos de ahí están directamente aprobados. Esos sí son perfectos. Pase allá y cómprelo. A ver. Me alcanza. Vamos. Y me alcanza, me queda para que nos volvamos a casa. Va para allá y va a comprar el corderito. Se lo estoy teatralizando, hermano, para entenderlo. Era atroz esto que pasaba. Vaya a comprar el corderito. Llega al corral usted con su hijo. Le dice, bueno, ahora vamos a comprar uno que sí, pero papá... Y el Señor le dice, bueno, le quiero comprar un corderito, este está aprobado, este es lo mejor que hay, 4x4 con velocidad en baja y en alta. Este está aprobado. ¿Cuánto sale? 20. Pero si en mi tierra por 8 compramos un corderito como este. Pero este ya viene aprobado, este pasa. Este ya no va por ahí, este ya pasa. Pero no me alcanza. Lo que puedo hacer por usted es comprarle ese que tiene ahí. ¿Y ese que tiene ahí, cuánto me va a dar? ¿10? No, el suyo no sirve, porque no está aprobado. Vale 4. ¡4 vale! Pero si yo lo vendo, me dan más que eso. Pero el suyo ya está aprobado, ya no está aprobado. A ver, me dan 4, con lo que tengo 16, llego justo. Vamos a comprarlo, ¿no? Vamos a hacer este viaje y vamos a irnos aparte de la criatura. Y misteriosamente cuando se da vuelta el nene le tira la vestimenta y le dice, mirá papá, el corderito que le dejamos lo metieron en el corral de los que están vendiendo. ¿Cuándo va a pagar? Ah, pero esa moneda no sirve, porque no es la de acá, es la de su ciudad. Acá necesitamos otra moneda, es la moneda del templo la que necesitamos. ¿Cómo? ¿Y cómo resuelvo? Vaya ya hasta la mesa de los cambistas. Va a la mesa de los cambistas. La mesa de los cambistas. Tome, deme 4 monedas del templo, que es lo que me falta para... pero esa moneda, bueno, me tiene que dar 8 de esas. Pero ¿cómo si es 1 por 1? No, acá es 2 por 1. Y el nene iba mirando, y miraba, y miraba, y miraba. La espiritualidad de la nación ya no tenía sentido. ¿Me entiende?
Por eso no es literal cuando dice destruyan ese templo y lo reconstruyen. Habla de otra reconstrucción, no material. Habla de Cristo les habla desde otra óptica. Tocate así, por favor. Es la reconstrucción de mi vida. Amén. Tal cual. ¿Y dónde comienza la reconstrucción? El reino de Dios. Es la puja por una mentalidad que nos ayuda a vivir en la comunión permanente con Dios, en la conciencia de la vida de Cristo en nosotros. Esa era la corrupción que se veía. Por eso, ¿cuál es el problema? De que señale a Jerusalén como Babilonia. Usted no se acuerda que el mismo Cristo agarró a patadas y en ese momento les dice, no quedará piedra sobre piedra. Hoy, ¿qué hay en Jerusalén de aquel tiempo? Una pared. El muro. Una pared. Y de todo el mundo van a esa pared porque es lo único que quedó de Jerusalén. De esa Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Todo el juicio de Dios. Si me meto en el tema que sigue, ahora no tengo más que picardía. Todo el juicio de Dios viniendo sobre... Entonces los resultados del Evangelio eterno. El Evangelio trae salvación, espiritualidad, apertura del reino. O trae juicio y destrucción para los que han optado voluntariamente por quedar afuera. Porque el texto dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Después, en el capítulo 17, vamos a ver por qué habla de la fornicación, y ahí es fornicación espiritual, aunque la figura metafórica es terriblemente fuerte. Pero lo vamos a ver en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Como esta ciudad dual, Jerusalén por un lado, Roma por otro, tiene los rasgos distintivos de Babilonia. Verso 9 al 11. Qué tema. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A ver, si alguno se mueve bajo los principios si alguno habilitaron el sello de la bestia en su vida, se mueve bajo los principios del sistema o del gobierno presente en ese momento, y no bajo el sistema del reino y el gobierno del Rey del Cielo, de Cristo Jesús. Dice, entonces hay juicio, habla de fuego y azufre, ¿no? Entonces hay juicio para él. Diga residuo. ¿Qué es el infierno? Por eso, reprogramando. Reprogramando. ¿Qué es el infierno? ¿Alguien que me diga? ¿Qué entiende usted por infierno? Y yo creo que no es literal, yo creo que es figurativo. El infierno es la pobreza que podemos llegar a vivir fuera del sistema del reino. Todos los padecimientos que vivimos diariamente o que podamos llegar a traer bajo la vida que elegimos vivir.
Yo les animo a aceptar verdades espirituales sin el sí pero. Que se entreguen a la búsqueda de esas verdades y de esa construcción mental que es el reino de Dios. Excelente la respuesta tuya, Martín. Excelente la respuesta tuya. Por eso digo, aceptado esto como una verdad establecida, ahora nuestra vida tiene que ir en consecuencia de aquello. 12 veces aparece la palabra literalmente infierno en la Biblia. 11 veces la menciona Jesús. Una, Santiago. ¿Sí? Santiago la menciona en función de la lengua, ¿no? Que la lengua, siendo un miembro pequeño, lleno de maldad, es inflamada por el infierno, y ahí usa la palabra infierno, literalmente. Infierno es un término que al transcurrir de los años se fue modificando culturalmente su significado. Infierno, culturalmente, fue llamado así en la Edad Media, tiempo de gran oscuridad. La manifestación de lo que significaba el término en siglos atrás lo tenemos en la obra El infierno de Dante. Porque la palabra infierno es una palabra latín, en el idioma latín, que viene de inferior o los que están debajo. ¿Ok? Eso, pero ese significado se lo dio con el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Tuvo un significado cultural, como decimos nosotros la palabra apocalipsis. Fue con el transcurrir del tiempo, un significado cultural. Pero originalmente tenía otro significado. ¿Qué era infierno para Jesús? La palabra que Jesús usaba en el idioma original y que los autores de los evangelios atribuían a Jesús era la palabra Gehenna. ¿Qué era el Gehenna en los tiempos bíblicos? Cada vez que Jesús enseñaba acerca del infierno, como el relato de Lucas, donde dice que aquel es el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará, ¿sí? Jesús usaba la palabra Gehenna y para la gente de Jerusalén era tremendamente gráfica y entendida. Porque el Gehenna en Jerusalén era un sitio geográfico. Era un valle, ¿sí?, que era considerado inmundo en la tradición judía, que estaba en Jerusalén. Recuerde que Jerusalén es rodeada por 7 montes, ¿sí? Uno de esos valles, que era el valle de Hinnom, donde algunos reyes perversos de Israel, ¿sí?, habían sacrificado niños en aquel lugar. ¿Me entiende? A deidades paganas. El valle de Hinnom. Gehenna, en el tiempo de Jesús, que Jesús predicó en Jerusalén, era el basural de la ciudad. ¿Qué era? El basural de la ciudad. ¿Qué iba al basural? Lo que no... el desecho. Los residuos van a un basural. ¿Y cuál era el tratamiento que recibía la basura? No reciclaban en aquel tiempo. ¿Cuál era el tratamiento que recibía la basura? Se quemaban. ¿Y qué había en un basural? Pase a visitar un basural a cielo abierto, ¿no? ¿Qué hay en el basural? Todo tipo de alimaña, gusanos, putrefacción. Entonces Jesús decía Gehenna, decía el lugar de los residuos, el basural de la ciudad, donde el gusano no muere y el residuo. Después esto se hizo el lugar del tormento eterno para las almas perversas. Bueno, pero esto se fue modificando culturalmente. ¿Sí? Diga residuo. Todo lo que
en la historia del hombre, en la vida del hombre, vivió fuera del propósito de Dios, se perdió. Es casi el residuo de la humanidad. ¿Me entiende? Todos los que vivieron de esa manera se perdieron. Se perdieron. Diga residuo. Decirle a la persona que tenés al lado, sos de gran valor. No te pierdas. No te pierdas como residuo. Asignate el valor que Dios te da. Pero digo, desde la formación que por ahí hemos tenido, y los que hemos tenido la gracia de por ahí estudiar la teología bíblica, cuánta confusión y cuánta revelación hoy, ¿no? Y cuánta compasión tenemos que tener por aquellos por nosotros por aquellos y los que otros. aún, claro. Sí, hoy digo, gracias Señor por este tiempo, después de haber estudiado tantos años algo tan confuso. Cuando se nos esclarece la mente, porque el reino trae eso, nuestra vida tiene que accionar y dispararse al propósito divino. Y la verdad, ya no importo yo, ya ahora es la dimensión de eternidad y la manifestación del Cristo presente a través de mi vida. Y donde voy porto la imagen de Él y el carácter y las palabras de Él. ¿Y cuántas oportunidades tengo? ¿Cuántas veces vas a vivir? Entonces, muchachos, no pierdas. No pierdas. Ya, ahora. ¿En qué estás? En la manifestación del Cristo presente. Sin prejuicios, sin religiosidades ni cosas raras. Sin pelos. Sin vueltas, sin protocolos. Ahí. En el eje de lo que Dios desea para mi vida. En todo lugar, en todo sitio. Porque ¿cómo Cristo puede estar en todo lugar y en todo sitio? Porque en la dimensión presente Cristo está a través de nosotros. Sigo. Y este capítulo no lo voy a terminar, pero lo voy a seguir la semana que viene. Porque la verdad no dije ni la mitad de las cosas que tenemos para hoy y dejarlo así es una picardía. ¿Sí? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Diga conmigo puro. ¿Qué significa puro? Es fuerte lo que viene. ¿Sí? Lo de la ira de Dios es fuerte. Es un golpe determinante a la mentalidad de atraso. Y el juicio que vino para el pueblo hebreo es un juicio tremendo. Y ahora voy a dedicarme a crear expectativa. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Acuérdense que vienen las 7 copas ahora. ¿Qué tienen? El vino de la ira. El día de la venganza. Porque el día de la ira es el día de la venganza, el día del Señor, el día de Jehová del Antiguo Testamento. Es el día que fue anunciado en Apocalipsis 6:15. Este es el día del gran día de su ira que ha llegado. Bueno, todo eso. Dice: y el humo en su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que la reciba en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Diga paciencia. Término hebreo, hago la aplicación del día hoy. Y la semana que viene hacemos otra aplicación. Término paciencia es la
expresión hupomone, que es la capacidad de sufrir debajo de una carga. Ellos padecieron la persecución. Un Dios justo demanda justicia. Los santos, yo voy a tocar tres nada más, que eran santos de la nación hebrea. Tres nada más voy a tocar. Los santos que fueron desechados como basura, ¿sí? Que son prototipo de todos los mártires que vinieron después de la persecución. Claman por justicia. El Dios justo, pregunta para todos, ¿ejecutará su justicia o no? Amén. Por supuesto. Amén. Tres que son modelos nada más. Número 1, Juan el Bautista, sobre quien reposaba el espíritu de Elías, hombre santo para la nación. El Elías que había de venir para preparar el camino del Señor, el primo de Jesús. Ejecutado por la predicación del Evangelio, abandonado por los líderes religiosos de aquel entonces, soltado la mano porque atentaba contra ellos, y Herodes terminó cortándole la cabeza. Mártir. Segunda muerte, la muerte de Jesús, el Hijo hecho hombre. Una parábola dice, había un hombre que arrendó su viña y se la arrendó a hombres que eran perversos. Y cuando terminó el año, mandó a sus siervos a buscar el precio del arrendamiento, que era una parte de la cosecha. Y estos hombres perversos que administraron el campo, sembraron y sacaron una cosecha, le dijeron, ¿quiénes son estos? ¡Andá! Y les pegaron. Y los mandaron de nuevo con su señor. Viniendo a su señor, este dijo, voy a mandar a mi hijo, porque a mi hijo sí escucharán. Y a pedirle que le rindan cuenta de su cosecha. Y dice que cuando llegaron, los anteriores, los siervos, representaban a los profetas, diga Juan el Bautista. Manda a su hijo. Cuando lo vieron venir, dijeron, che, este es el hijo de aquel. Matémoslo y nos deshacemos ya para siempre. Nos quedamos con la tierra, va a ser nuestra. Matémoslo. Y lo mataron. Y Jesús les pregunta, ¿qué creen que hará el dueño del campo con estos perversos? Mataron a Juan el Bautista. Mataron a Jesús. Luego, aún así le siguió hablando por el Espíritu Santo. Y Dios levanta a Esteban entre ellos. Hechos capítulo 7. Apedrearon a Esteban. Decapitaron a Juan el Bautista, crucificaron a Jesús, apedrearon a Esteban. Y a todos los mártires que vinieron con ellos. ¿Qué creen que hará el Señor con estos? Ahí tiene la destrucción de Jerusalén. El día de la venganza. Diga el día de la venganza. El día de la venganza. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, Dios va a hacer justicia con tu vida y con la mía. Y Dios hará justicia con todas las cosas. La respuesta es la paciencia de los santos. La capacidad de soportar por un gran trecho, un gran camino, tal vez toda la vida, a causa del nombre de Cristo, de su propósito, de su... ¿Ven la diferencia? Cuando ya la fe deja de ser un intercambio con Dios, yo me acerco, pero vos bendecime, vos porque me guardan.
¿Ves la diferencia de los hijos maduros? Verso 2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo es aquí? Hoy. Aquí es después de la venida de Cristo. ¿Pero cuándo es la venida de Cristo? Tema de la semana que viene. Está en este capítulo. Bienaventurados. Sí, es hoy, como ustedes dijeron. Pero dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Antes no, antes tenían que esperar. Pero los que mueren de aquí en adelante. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante, de los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La obra que estamos haciendo hoy en la dimensión de la plenitud de Cristo sigue con nosotros. De alguna manera. La escuché a mi suegra ayer contar una historia. Dice que un señor se para en la puerta del cementerio y dice, ustedes, díganme, a los muertos les hablaba, ¿qué se pudieron llevar con ustedes? Y como nadie contestó nada, dice que se da vuelta el señor y le dice, ¿viste? No se llevaron nada. No nos vamos a poder llevar nada, solo lo que hayamos operado en el reino, porque están con nosotros, esas cosas están con nosotros. ¿Y dónde quedan? No quedan allá, quedan acá, están con nosotros. Diga la venida de Cristo. La venida de Cristo. Lo que vemos después es la profecía de la venida de Cristo y el cumplimiento de cómo simbólicamente es representada la venida de Cristo en el libro de Apocalipsis. Solo lo leo y oro para terminar, porque ya van a ser cerca de las 12. La semana que viene, para alquilar balcones. A ustedes les digo. Dice el texto. Verso 14. Miré y he aquí una nube blanca, Nefilín. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda para cosechar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, que estaba sentado, al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién es ese? ¿Cómo dicen los ángeles que va a volver Cristo a la tierra? Que volvería a la tierra. En las nubes, así como lo vieron ahí. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que vendrá Cristo a la tierra en Tesalonicenses capítulo 4? En una nube. El tema es cuándo sucederá, sucede o sucedió esto. Miren. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y al que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Diga conmigo, el problema es que nosotros le damos literalidad a los textos. Y los textos se interpretan, en el libro de Apocalipsis es profecía hebrea, se interpretan con símbolos. Nosotros estamos mirando para arriba para que venga Jesús montado en una nube. ¿En serio? ¿En serio? ¿No nos damos cuenta que es un símbolo? ¿En serio? Iglesia de Cristo, ¿viviste 300 años de atraso?
Te sacaron la vara de hierro con la que juzgás las naciones de la tierra de la mano. ¿En serio? Porque estás esperando que Jesús venga montado en una nube y no entendés que es una figura de la profecía hebrea. Ahí es donde la espiritualidad no es inocente. Alguien pensó, preparó y soltó intencionalmente sobre la iglesia estas interpretaciones que no tienen que ver con la realidad presente del Cristo presente y del reino de Dios sobre la tierra. ¿En serio? ¿La iglesia cree que Jesús vendrá montado en una nube? La semana que viene le vamos a dar fundamento a esto. ¿Amén? Amén. ¿Vamos a orar? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La claridad de ella para nosotros, Señor, es extraordinaria. Señor, te amamos y nos consagramos a vivir en la dimensión de plenitud del Hijo de Dios, en el que somos, en el que estamos, en el que existimos y en el que como cuerpo funcionamos operativamente. Señor, desarraiga los implantes que limitan la manifestación de tu reino, de tu vida, Cristo, en nosotros, y ayúdanos a actualizar nuestra fe para la mayor operatividad de tu reino en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis hermanos, hoy la celebración es a partir de las 17 horas, ¿sí? 19, perdón, qué metida de pata, mirá si esto queda así, gracias por corregirme. 19 horas, 7 de la tarde, ya podemos aprovechar con nuestra familia un poquito más el lindo sol que viene, los lindos días que vienen, así que estamos llegando al comienzo de la primavera, muy pronto, en los próximos días. Nos vemos a partir de las 7 de la tarde. Este material queda subido a mi página de Face. Nos ayudan a difundir lo que ministramos, en la utilidad que da para nuestra vida, si ustedes lo comparten, para aquellos que no nos conocen todavía. Y todas las preguntas que tengan, por favor, déjenlas planteadas acá, que la semana que viene seguramente nos pondremos a responder, ¿sí? Si hubiera alguna inquietud. Los bendigo y nos estamos viendo esta tarde.